tardes, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que tú te pongas en contacto con los mejores terapeutas a nivel de Quito, de Ecuador y a nivel internacional, y así estés al tanto de las últimas terapias y también tengas una guía de cómo ir solucionando estas crisis o estos momentos difíciles que a veces aparecen en la vida y que son muy normales. Como yo siempre digo, la crisis es una oportunidad para aprender, para evolucionar, y más bien por ahí vamos encontrando qué es lo que nos ayuda a desarrollarnos, qué es lo que necesitamos justamente para ser más fuertes, para ser más estructurados y para encontrar justamente esos momentos de felicidad, de esa evolución, que es para lo que estamos acá justamente los seres humanos. Yo soy la psicóloga terapeuta Adriana Fornacini, te doy la bienvenida en esta tarde. Y les recuerdo que Psicología Ahora pasa todos los días jueves a las 2 de la tarde para que nos vean después del almuerzo. Y el reprise del domingo para que lo compartan justamente con sus familiares, con sus amigos, cuando ven que un programa justamente está conectado con alguna necesidad o algún interés de alguna persona cercana, pues entonces les invitan a que vean Psicología Ahora el día domingo con el reprise a las 5:30. También recordarles que vayan a YouTube, pongan Telesucesos, Psicología Ahora, y ahí están varios de nuestros programas en donde hemos estado hablando de variadísimos temas. Están los programas del último año del programa en donde se ha hablado de temas de familia, sobre las mujeres, sobre los niños, la adolescencia, tipos de terapias, visiones psicológicas distintas y muchísimas otras cosas más. Y hoy día vamos a hablar del tema de la familia, que es un tema muy importante justamente para todos. Cómo manejar los problemas familiares que son normales, no existe la familia perfecta, y justamente con estas recomendaciones, con los terapeutas que vienen acá, podemos ir logrando ese equilibrio tan deseado justamente. Y bueno, nuestra invitada de hoy es la doctora Patricia Aguirre del Centro CEAPSI, y con ella vamos a hablar de la terapia sistémica familiar. ¿En qué consiste esta terapia? A mí me gusta mucho hablar de este tema. De hecho, también he visto que es difícil aquí en Quito encontrar justamente terapeutas familiares. Existe el Centro Integral de la Familia, que es muy bueno, en donde también ahí hay muchos terapeutas familiares. La doctora Patricia Aguirre también sabe bastante. Y son técnicas que están muy presentes actualmente en el extranjero. Por ejemplo, yo hice mi posgrado en la Universidad de Barcelona y allá se utiliza mucho en los hospitales, asistencias en donde se hace terapia con la familia utilizando este enfoque sistémico familiar, que inicialmente empezó con la Escuela de Palo Alto en California, en donde se hicieron investigaciones de cómo funciona la familia y qué inconvenientes pueden haber, cómo repercute la dinámica familiar en los hijos, de generación en generación. Es por eso que en este tipo de terapia se hace mucho un cuadro familiar para ver los antepasados. Es decir, cómo se posicionó el abuelo, la abuela, cuántos hijos hubieron, si hubieron separaciones, si volvieron a haber matrimonios, hasta qué punto esto puede repetirse. Eso es muy importante dentro de esta terapia, observar cómo se pueden ir repitiendo patrones justamente y cómo la repetición de estos patrones son temas que son importantes trabajarlos muchas veces en terapia, porque como se vive un estilo familiar, ese estilo familiar muchas veces tiende a repetirse. Otros temas importantes también en relación a la terapia sistémica familiar es el tema, por ejemplo, de las coaliciones o cómo hay ciertas alianzas secretas, ¿no? Muchas veces hay una alianza entre el nieto y la abuela, en donde los dos se juntan justamente para criticar a la madre o al padre, y ese tipo justamente de alianzas puede luego ser perjudicial para el niño. Y esto también repercute en la salud, porque la persona que está viviendo, digamos, una triangulación o estar en la mitad, puede después verse afectado, porque como todos sabemos es muy incómodo estar en bandos en la familia. También existe esto de la triangulación, es decir, el hijo está en la mitad entre el padre y la madre y tiene que recibir toda la carga de los dos bandos, ¿no? Por eso es recomendable justamente
evitar este tipo de situaciones. Bueno, estamos con la doctora Patricia Aguirre, que es experta en el tema, justamente está preparando un taller próximamente que quería informarles. Doctora, qué gusto tenerla aquí, muy buenas tardes. Adriana, muchas gracias por la invitación. Espero, como siempre, que la información que tú y yo compartamos pueda servir también a mucha gente que nos está escuchando. Esa es justamente la idea, poder mantener informada a la comunidad y dar un aporte, ¿no? Bueno, doctora, estábamos hablando justamente del tema de la terapia sistémica familiar y a mí me parece interesante profundizar para que las personas estén al tanto. Digamos, ¿cuáles son los principales problemas que se ven desde esta visión sistémica, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente que suele verse en las familias que luego necesita tener una terapia? Porque muchas veces, claro, desde afuera la familia feliz, papá, mamá, hijos, pero adentro están pasando muchas cosas que puede perjudicar, especialmente a los niños, ¿no? Bueno, partamos de la definición de lo que es la terapia familiar sistémica. El sistema lo que intenta es poder trabajar y tratar a todos los miembros de cualquier tipo de estructura y cualquier tipo de familia. Entonces estamos hablando de familias biológicas como la que tú estás mencionando, de papá, mamá, hijos, familias monoparentales solamente con mamá o solamente con papá, familias ensambladas, que son las que vienen con hijos de un lado y de otro y deciden volver a casarse y probablemente tener más hijos. Y también familias homoparentales, que son las familias de dos hombres o dos mujeres, ¿no? Perdón, aquí me parece muy interesante, Patti, el poder darnos cuenta cómo ha ido cambiando, ¿no?, la sociedad y cómo hay estas nuevas familias y justamente trabajar con esto, porque tal vez hace mucho tiempo era como extraño hablar de otros tipos de familias y más bien en la actualidad se ha visto que es bastante frecuente, ¿no? Sí, muy frecuente, especialmente el tema de la familia ensamblada. Entonces, ¿qué es lo que hace la teoría sistémica? La teoría sistémica parte del análisis que se produce de que existe una persona que es la llamada paciente identificado, o el que puede presentar el síntoma en la familia, pero que en realidad todos los miembros de la familia participan en que esa patología se produzca o ese síntoma se produzca. Esto lo empieza a desarrollar más o menos a partir de los años 40, 50, empieza autores con diferentes filosofías, y dentro de estos autores se establecen 7 modelos. Estos 7 modelos son los modelos con los que nosotros trabajamos los psicoterapeutas sistémicos. Me mencionabas cuáles son las mayores frecuencias que pueden, o la mayor incidencia que podemos tener de síntomas. Muchísimos dependiendo de la edad, muchísimos dependiendo del tipo de familia. Por eso mencionaba los tipos de familia más frecuentes que podemos tener ahora. Y de acuerdo a eso y a las dificultades que se puedan dar, cuando te estaba escuchando a ti hablar sobre el tema de las alianzas, o las alianzas es cuando dos personas se unen a favor de ayudar a alguien, o de coaliciones, que es cuando las personas se unen en contra de alguien en la familia. Entonces, ¿cómo se va armando la familia? ¿Cómo se va estructurando? De acuerdo a roles, de acuerdo a funciones, de acuerdo a una organización y también de acuerdo a una historia que viene dada desde todo lo que es intergeneracional y cómo todo eso se traslada al momento en que las nuevas familias se van organizando. Ahora, dígame. Estaba hablando justamente del genograma, ¿no?, que se hace antes de empezar la terapia. Y es bien interesante estos patrones que se repiten, ¿no? Porque muchas veces el rato que nos ponemos a estudiar la historia familiar, resulta que esto se va repitiendo. ¿Por qué se da este fenómeno? Este fenómeno, bueno, primero el genograma es una técnica diagnóstica y también es una técnica de intervención, porque mientras uno va dibujando a la familia, la puede dibujar también con el paciente, y el paciente entonces se percata de cuáles son las... lo que tú mencionabas, ¿no?, todos los patrones que se pueden estar repitiendo. ¿Por qué se da esto? Uno, por el modelado, ¿no?, que le damos importancia, pero no le damos tanta importancia como en realidad tiene. Y también desde la narrativa, como las historias que nos han contado a nosotros las repetimos en nuestras familias exactamente con la misma emoción con la que a nosotros nos dijeron. Entonces queda casi validado desde una perspectiva de valor o de principios dentro de las familias. Entonces, para eso es justamente el tema del uso del genograma, y el motivo por el que esto se repite es porque los modelos son más fuertes
el ver hace que uno aprenda con mayor fuerza que lo que te pueden decir. Y también todo el discurso que viene dado a través de la historia de las familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un caso de esquizofrenia en una familia, para que se produzca un caso de esquizofrenia en una familia necesitamos 300 años anteriores que ya se empezó a gestar y a generar la patología hasta que efectivamente detona en el paciente que tenemos en ese momento. Hablando de esquizofrenia, justamente recuerdo que hay un actor dentro de la terapia sistémica, me parece que es Minucci, no estoy muy seguro, que habla de que la causa de la esquizofrenia muchas veces está dada en la familia también, ¿no? Sí, Minucci de hecho organiza un modelo, que es un modelo muy importante, que es el modelo estructural, que nos permite la organización misma de la familia o de cualquier estructura. El autor que menciona y sostiene el tema del proceso esquizofrénico y cómo se repite y cómo, si es que no curamos a la familia, el momento en el que el paciente regresa otra vez, el síntoma se vuelve a reactivar, es un autor que es Borosomeny-Nosh, que es un autor que también es creador de un modelo que se llama el modelo contextual. Entonces, toditos ellos, ¿no es cierto?, han abordado todas las psicopatologías desde diferentes ámbitos, dándonos un montón de mecanismos y de herramientas justamente para el tema del diagnóstico y de la intervención. Esto es muy importante, doctora, porque en el momento en donde hay un paciente, ¿no?, que muestra una patología, por lo general, le llevan al paciente donde el psicólogo y, bueno, lo que ve la terapia sistémica es que toda la familia crea. Expliquemos un poquito por qué. Vamos a hablar, por ejemplo, de un niño que tiene problemas de, no sé, de ansiedad o de trastornos de conducta. ¿Cómo se pueden ver vinculados los padres o los abuelos en estos problemas, por ejemplo? Bueno, si es que nosotros tenemos una familia, de hecho la familia tiene que tener organizadas primero una jerarquía, ¿no es cierto? Dentro de la jerarquía, los papás somos los que cuidamos, los que protegemos, los que consolamos, los que nutrimos, en fin, los que ponemos normas y leyes. Si es que esta familia nuclear, que es papá, mamá y guaguas, está viviendo, por ejemplo, con una familia de origen, que son los abuelos, y los abuelos son los que están tomando esta posición jerárquica, entonces el niño entra dentro de un desconcierto, ¿no es cierto? No sé cuál es el que me tiene que dar una orden, o me da el uno y el otro cambia, y en ese momento se produce el cuadro de ansiedad en el niño. Ese es un ejemplo muy fácil de comprender, ¿no es cierto? Y entonces nos damos cuenta cómo esta desorganización, si tú quieres, o esta situación caótica que se produce en la familia, de órdenes contra órdenes, normas que son y que no son, leyes que son y que no son, y roles en los diferentes adultos que están allí, hace que el niño no sepa a quién obedecer. Eso le produce ansiedad, y la ansiedad, digamos, que aparece como síntoma de que se orine en la cama. Entonces la familia va porque el niño se orine en la cama. Eso es un cuadro de ansiedad. La ansiedad está dada por la dificultad dentro de la posición jerárquica y también de la definición de roles y funciones en la casa. Por eso sería importante que esté claro quién tiene el rol, ¿no? Claro. Y que son los papis, ¿no? Exacto. Ahora, vámonos al tema, por ejemplo, de trastornos alimenticios. Eso también se vincula mucho, ¿no?, con el tema familiar. Muchas veces el síntoma puede tener la función de mantener a los padres juntos, por ejemplo, y muchas otras cuestiones, ¿no? Sí, cuando nosotros recibimos a las familias o recibimos a pacientes individuales, lo primero que tenemos que hacer y tenemos que aprender a hacer es justamente la función que cumple el síntoma dentro de la familia. Y pueden ser muchas funciones que cumple el síntoma. En el ejemplo que tú estás dando, claro, el trastorno de alimentación se produce justamente por el hecho de una distorsión dentro de la estructura familiar. Pero el cuadro de ansiedad como tal detona desde cualquier ámbito, y en este caso detona por el cuadro de ansiedad. Por el trastorno de alimentación. Ese trastorno de alimentación debe estar, muy probablemente está, sostenido desde un modelado o desde un discurso en la casa, ¿no es cierto? Todos los que somos flacos en esta casa pertenecemos a esta familia, ¿no es cierto? Y entonces esto es lo que hace que el trastorno se vaya quedando. Entonces no es solamente el hecho de que el síntoma pueda sostener a la relación de pareja, indudablemente que sí, cualquier síntoma, ese sí, cualquier síntoma. Pero como trastorno de alimentación existe una narrativa previa de cuáles son las aceptaciones y cuál es la pertenencia que se puede dar a ese sistema o a esa familia. O sea, habrá que analizar
qué función cumple determinado síntoma, ¿no? Así es. Por eso es tan importante que cuando hay un problema con los niños, pues vaya a la familia para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, con los niños y con los adultos también. En adicciones, por ejemplo, no importa la edad del adicto, nosotros convocamos, de hecho, a las familias. Y si es que son familias ensambladas o que tienen estructuras diferentes, igual se llama al padrastro, se llama a los otros hermanos. Todos participan dentro del proceso de terapia hasta que efectivamente se estabiliza y entonces el paciente puede recuperarse. Yo siempre uso una frase en esta que digo, si es que la familia fue responsable de que ese paciente esté como está, también es responsable de ayudar a curarlo. Por lo tanto, tienen que participar. Exacto, linda Sí. frase. Ahora, ¿hasta qué punto los otros miembros de la familia también están sufriendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la parentalización, ¿no? Digamos que la madre enviudó y el hijo está cumpliendo un rol de pareja de la madre, ¿no? Pongámoslo más fácil todavía. Pensemos en un papá que trabaja fuera de la ciudad en donde vive y viene a la casa solamente, no sé, una semana o 15 días, ¿no? Muchos trabajos son así. El momento en el que ese papá sale y se ausenta, ese hijo puede sustituirlo durante el tiempo que él no está. Y eso ya es una parentalización. La parentificación no está dada desde el género, o sea, no es que el hombre se parentifica con la mamá o la hija se parentifica con el papá, no importa. La hija se puede parentificar con la mamá y ser el marido de la mamá, y lo mismo el papá, el hijo puede ser el marido del papá. Entonces, es una concepción distinta, ¿no? Es de acuerdo a las funciones que está cumpliendo. ¿Qué es lo que sucede el momento en que se da estos procesos de parentificación? Justamente el que cuando la persona que ejerce el papel regresa, ya no tiene lugar, porque ya está ocupado por el hijo. Y como ya está empoderado ese hijo, el momento en que viene a tomar su lugar, se producen grandes conflictos, porque además la dinámica ya está dada de diferente manera. Entonces, como podemos ver, no necesitamos situaciones extremas como puede ser esto de efectivamente una pérdida o un divorcio o un cambio de estructura, sino en algo tan simple como es la cotidianidad laboral dentro de una casa. Interesante. Me interesa este tema porque yo he visto que es bastante frecuente, ¿no? Es decir, hijos de 40, 50 años, por ejemplo, que siguen viviendo con la madre, con el padre. Bueno, aquí ya hemos aclarado que no importa el sexo, pero ¿qué es lo que pasa en esa estructura, ¿no? Es un tema que a mí me llama la atención y por eso lo saco a relucir. ¿Cómo ayudar, digamos, a esa dinámica para que el hijo pueda irse y pueda tener su vida y no tenga pues esta carga de quedarse con el padre o con la madre? Haciendo el rol de pareja, ¿no? Claro, ha sido un papel que le ha sido asignado anteriormente y que de una manera muy probable tiene ganancias esa persona, por eso la ha mantenido. Si no, no habría, el momento en que empiezan a aparecer las pérdidas, los roles se empiezan a cuestionar dentro de las estructuras, ¿no es cierto? Entonces, si es que ese hijo ha sido por mucho tiempo parentificado, quiere decir que ha obtenido grandes ganancias sobre los papás y también probablemente sobre el sistema de los hermanos. Digamos que ya empiezan las pérdidas y que ya no quiere él mantenerse allí, por eso quiere salir, porque ha decidido ser pareja o porque se cansó, por lo que sea. En ese momento habría que hacer un primer análisis de esto que yo estoy mencionando, pero el por qué haberse quedado también lleva a deudas afectivas que hay dentro de los sistemas familiares. Mis papás me dieron tanto y entonces yo me tengo que quedar y mi forma de agradecerles es a través de mi presencia. Entonces se hace todo un trabajo justamente de pago de deudas afectivas en las cuales los papás no se sienten solos y desasistidos, digamos, y el que se va tampoco va a tener esta sensación de irresponsabilidad con respecto a ellos. Esto de las deudas corresponde, por ejemplo, al modelo contextual. El tema jerárquico corresponde al estructural. Entonces así vamos viendo que claro, son todos los modelos. Claro, hay mucha teoría, es muy lindo esto. Pero claro, entonces como yéndonos a lo puntual, ¿no? En estos casos, claro, el hijo puede tener un beneficio secundario que podría ser cuidados, alimentación, claro, un poder, ¿no es cierto? Poder, claro. Y por el otro lado, el padre o la madre está recibiendo lo mismo, ¿no? Cuidados afectivos, contención, ¿no? Y además de eso, los padres tienen algo para complementar lo tuyo, que es el poder seguir cumpliendo una función.
Entonces, y el poder seguir cumpliendo una función es, todavía sigo siendo papá de alguien o mamá de alguien. Porque ese pudo haber sido un sentido, ¿no?, de vida. Probablemente, probablemente. ¿Cómo romper esto? ¿Cómo ayudar a este tipo de, digamos, situaciones para que se pueda dar una dinámica más saludable, por ejemplo? Los procesos son procesos terapéuticos que estas familias asisten, para empezar, pero una de las formas es justamente la que yo te explicaba, el reconocimiento de las deudas, ¿no? Que es todo lo que les debo a ellos y cómo puedo irles dando en este momento. También es una redistribución de las responsabilidades con respecto a todos los hijos de la familia, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces son varias las posibilidades que pero bueno, para esto se necesita justamente un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento de lo que está pasando, porque si no se da reconocimiento, estas dinámicas familiares, digamos, que no son las más adecuadas para la salud, se mantendrán. Más bien yo consideraría que en ese momento aparece un síntoma. La persona que ha sido parentificada se deprime o se pone muy ansiosa, entonces busca ayuda por el síntoma. Y a medida que vamos trabajando, pues vamos descubriendo que la parentificación fue el motivo por el cual en ese momento presenta esa sintomatología. Pero asisten no por un reconocimiento de esto, sino por el síntoma que aparece. Qué interesante, Pati. Bueno, y así hay otras dinámicas, ¿no? Hablemos de otras dinámicas secretas que se dan en las familias, por ejemplo. Dinámicas secretas puede ser alcoholismo. Esta dinámica secreta es un punto en el cual todos sabemos que papá y que mamá, o que papá o mamá consumen alcohol, sin embargo no estamos dispuestos a hablar con ellos de lo que pasa. Ahí entraríamos ya dentro de todo un tema también de por qué el secreto dentro de las estructuras, pero la pertenencia puede estar dada a través de el no reconocimiento del alcoholismo. Entonces es un secreto para todos, todos lo mantenemos, pero no lo vamos a sacar de allí por una sensación de pertenencia y de falsa solidaridad. Todos somos familia, nadie va a contar. Partamos del tema del abuso sexual también, ¿no es cierto? Todos sabemos que este señor o esta señora con la que vivimos es abusador o abusadora, pero no lo vamos a sacar precisamente porque es parte del secreto familiar y todos estamos unidos a través del secreto familiar. Qué interesante, ¿no? Entonces, por eso es que es justamente importante, ¿no?, asistir a terapia si es que hay un síntoma en uno de los miembros, porque algo está pasando en la familia. Sí. ¿No? El rato que cualquiera de las personas en nuestras familias se enferma, hay que buscar ayuda. Hablamos de salud mental, igual que es la salud física, entonces, así como sin salud física no podemos funcionar, sin salud mental tampoco. Entonces yo creo que cada vez es más la cantidad de gente que asiste en búsqueda de apoyo, ¿no?, y de soluciones, y también el no querer que las familias o las relaciones de pareja se desorganicen o cambien, ¿no? Claro, ahora también hay el miedo de ir a la terapia porque va a tener que cambiar algo en la dinámica que, como usted decía, hay beneficios secundarios por algún lado, ¿no? Sí. Entonces quizás a veces ir a terapia y reconocer dinámicas genera malestar. Generalmente ese malestar se produce a las personas que están obteniendo el beneficio, pero ya la persona que está enferma está necesitando el cambio, por eso se enfermó. Entonces, por eso está ya buscando a través del síntoma, que acaba por ser realmente una forma de búsqueda de ayuda, esa persona ya está buscando cambio. Las otras personas no quieren el cambio, pero esa persona está buscando cambio. Excelente. Y nosotros estamos dispuestos a ayudarla, ¿no? Qué tema tan interesante, Pati. Bueno, se va a dar justamente un taller. Vamos a hacer un seminario, efectivamente, porque uno de los objetivos que tiene el CEPSI definitivamente sigue siendo la capacitación y la capacitación a profesionales para que podamos servir mejor a las personas con las que nosotros estamos trabajando. Y el seminario es de técnicas de intervención sistémicas. Vamos a dar las personas capacitadoras, somos Doris Ortiz, que es muy reconocida dentro del campo de la psicología sistémica, y voy a dar yo también, entonces ella da una parte, yo doy la siguiente parte. Este seminario
Es de 40 horas y tiene el aval de la UTPL, lo cual significa entonces que también sirve para todas nuestras hojas de vida y las posibilidades laborales. Para los terapeutas, y yo les invito a que lo aprovechen porque no hay muchos cursos así aquí, entonces cuando hay que ir, ¿no? Sí, te agradezco. Pati, ¿su número de contacto o cómo contactar con el centro? Bueno, cómo contactar con el CEPSI es el 2906-909. También está en el Facebook, también pueden encontrar allí, y si no es www.cepsi.com.es. Entonces, allí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias. Mucho. Lindo el tema, ojalá algún rato sigamos hablando, que con es todo amplísimo. Gusto. Y bueno, mandarles un saludo en esta tarde y les espero la próxima semana con más de Psicología Ahora.